¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le saludo el pastor Adolfo Álvarez. Me da mucho gusto nuevamente volverle a expresar este saludo, deseando se encuentre usted perfectamente bien. Bien, pues continuamos con la enseñanza de esta materia homilética, el arte de la predicación. El día de hoy estaremos viendo lo que es el bosquejo. Y el bosquejo es la parte inicial de toda preparación, de aquellas cosas que nos hemos propuesto decir, las acomodamos, le damos ese orden preciso y exacto. Ahora sí, como dicen, comenzando desde el principio, para llegar a un final feliz, en donde el desarrollo del sermón, de la exposición, de aquellas cosas que usted va a estar predicando, tengan una hilación, tengan una razón y felizmente pueda usted concluir. Así que vamos al principio de lo que sería el bosquejo y vamos a ver esa parte conocida también como el esqueleto del cuerpo del sermón. Usted sabe que como seres humanos, bueno, tenemos todos esqueleto y tenemos la parte externa que sería nuestro cuerpo. En este caso iremos al esqueleto de aquello que le vamos a dar cuerpo a través de la palabra, a través de la escritura. Y vamos así entonces a iniciar. Mire, en toda predicación debe haber un texto de la escritura. Obviamente debe haber un título, aquellas cosas que estoy describiendo como una introducción a mi mensaje. Habíamos hablado de lo que es el título. Por ejemplo, el título es aquella exposición de lo que usted va a tratar, le pone un nombre, ¿verdad? Aquello que quiere decir. Se ha dicho y se ha recomendado que un título, bueno, puede ser sugerido corto, breve, para que la gente lo pueda recordar, lo pueda meditar y llevarlo siempre, de ser posible, ¿por qué no?, en su corazón. Cuando usted enfatiza en el título y este es breve, es fácil que la gente lo pueda recordar, es fácil que la gente lo pueda memorizar. Y de esta manera, bueno, se sugiere que el título no sea más de 5 palabras. Hoy estaremos hablando, por ejemplo, dentro del texto en referencia, de ese pasaje hermoso del Salmo 139, versículos 23 y 24. Y yo quisiera sugerirle aquí un título. El título general del mensaje sería Examíname, oh Dios. Y si se da cuenta, bueno, son solamente algunas cuantas palabras. Examíname sería la primera, o sería la segunda, y Dios sería la tercera. Y este título nos lo está sugiriendo el texto que nosotros vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que, bueno, en principio todo bosquejo debe tener un título. Y después del título se considera muy oportuno sugerir el texto en segunda instancia, en el acomodo que estamos hablando de este tipo de bosquejo. Entonces vendría inmediatamente lo que sería el texto. Y el texto en este caso es la porción que nosotros nos proponemos precisamente predicar. Ya tenemos el título, Examíname, oh Dios, y el texto estará basado precisamente en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Una vez entonces que vamos desarrollando, debemos de considerar la importancia de lo que sería el texto. Puede ser un solo texto o pueden ser varias porciones de la Escritura, varios textos. Pero verdaderamente en este caso vemos esta porción de la Escritura de una manera muy concisa, muy precisa. Estoy tratando de que sea lo más exacto para tener un buen punto de partida. Así que el texto de referencia sería entonces el Salmo 139, versículos 23 y 24, que en su contenido precisamente nos hace muy fácil el hecho de poder elaborar el bosquejo. Y usted va a ver por qué. Siguiendo la hilación del mensaje, entonces vamos a ver algunas de las cosas que encierran las posibilidades de tener un buen mensaje, obteniendo obviamente un buen título y un buen texto. Y hacemos referencia a lo siguiente. Por ejemplo, si usted ya tiene su título y ahora tiene el mensaje que va a predicar a través de un texto, sin duda alguna que esto le va a ayudar mucho. ¿A qué nos va a ayudar? Quiero darle algunas consideraciones que tengo aquí en los documentos que quiero hacer referencia y expresarle de la manera siguiente. Cuando usted tiene un buen texto en la Escritura, recuerde lo que la palabra misma de Dios dice, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando usted está haciendo referencia a la palabra de Dios,
estas 4 cosas se pueden dar. Es decir, yo estoy haciendo uso de la palabra de Dios, usted está haciendo uso de la palabra de Dios, estamos predicando con mucha elocuencia, pero lo importante de esto es qué es lo que estamos predicando, para qué nos va a servir. Cuando usted tiene entonces un buen texto, entienda que va a ser útil para enseñar. La gente va a aprender de lo que usted está enseñando. Pero también la palabra de Dios nos dice que en el texto de lo que usted está proponiendo decir, va a ser útil para redarguir. La palabra de Dios redarguye los corazones, convence los corazones. Independientemente de la reflexión que la gente pueda tener de sí, cuando usted está predicando la palabra de Dios, la palabra y el Espíritu Santo redarguyen los corazones, convencen los corazones, les muestra la condición para cambios y para transformaciones. Quiere decir entonces que un texto bíblico puede ser usado poderosamente por Dios, por la palabra misma del Señor, a través de lo que usted esté enseñando, a través de lo que usted esté compartiendo. Entonces se enseña, se redarguye, pero también la palabra de Dios nos dice que corrige. La persona que está recibiendo entonces la palabra de Dios a través de ese texto va a poder corregir, va a poder enmendar aquellas cosas que son necesarias de su vida. Quiere decir entonces que estas reflexiones llegan profundamente al corazón de la persona. Cuando estamos tomando con responsabilidad la enseñanza, cuando estamos tomando con responsabilidad la exposición del mensaje que redarguye y que ahora también estamos haciendo como referencia que corrige. ¿Cuántas personas acaso no necesitan correctivos para su vida? Creo que todos nosotros constantemente estamos aprendiendo de la palabra de Dios para ser mejores cristianos, para ser mejores siervos, para ser mejores creyentes. Y la palabra de Dios nos brinda entonces estas oportunidades que son muy precisas y muy exactas. Y la otra consideración es que la palabra de Dios nos sirve precisamente para instruir. Un pasaje de la Escritura o varios pasajes de la Escritura nos van siempre a instruir, nos van a dar sentido, nos van a dar dirección, nos van a mostrar aquellas cosas que nosotros no sabemos y ahora estamos capacitados cuando somos nosotros instruidos. Cuando tú instruyes y capacitas, entonces tienes la oportunidad no solo de decir aprendí, sino que además ahora puedo enseñar. Y esta calidad de enseñanza, la palabra de Dios nos la da. Y esto sirve entonces de mucha oportunidad para que las personas puedan cambiar su vida. Entonces, esta es una verdad muy importante que tenemos nosotros que considerar, siempre tener un pasaje de la Escritura. Este puede ser largo, puede ser corto, puede ser varios en referencia a lo que usted está exponiendo o habrá de exponer. El texto nos da, sin duda alguna, autoridad al mensaje. El mensaje podrá decir que tiene un punto de partida bíblico, que el punto de partida es la palabra misma de Dios. Pero además también la Escritura nos habla al respecto de esto que le voy a leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, verso 2. Verso 2, cuando usted se propone a compartir la palabra de Dios, puede hacer referencia a aquellas cosas que dijo este gran siervo de Dios. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Cuando usted hace referencia a la palabra de Dios, debe hacerlo con toda autoridad. No está hablando de cualquier palabra, no está hablando de una palabra de humana sabiduría, está hablando de la palabra de Dios, la palabra de autoridad, la palabra que convence, la palabra que transforma, la palabra misma de Dios. Y cuando usted levante su voz en cuello, propóngase a que todos aquellos que están ahí puedan ser llegados por la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda redarguir sus corazones y la palabra enviada de Dios regrese a él conforme a su propósito con la cual le envió, regrese con la bendición de nuestro Dios. Cuando usted hace uso de la palabra de Dios a través de un texto de la Escritura, bueno, va a ser con toda oportunidad un pasaje por el cual usted va a estar orando todos los días mientras esté preparando el mensaje que Dios le ha dado. Señor, que tu palabra sea bendecida, que tu palabra pueda llegar a ser el efecto con la cual tú, Señor, la has dado a tu siervo, que tu propósito se cumpla. Usted ya puede estar orando por el título, usted ya puede estar orando por el mensaje que sin duda alguna habrá de exponer basados en este texto de la palabra.
Yo creo que una de las cosas vitales, importantes, es cuando un pastor ha preparado con responsabilidad el mensaje de Dios y luego viene preparado en oración. Bueno, esta es la parte elemental de un buen mensaje, la preparación que el pastor pueda tener, no solo de lo que ya leyó, no solo de lo que ya estudió, no solo de lo que ya se instruyó, sino también de su preparación espiritual basado precisamente en la oración. Yo le pediría a Dios, por ejemplo, que este pasaje de la Escritura pueda ser para nosotros de una gran oportunidad y de una gran bendición. Estas son las propuestas que podemos nosotros entender de la Escritura cuando tenemos un texto de dónde partir y hacia dónde queremos llegar. Si ustedes consideran que esto es inoperante, bueno, no tendría mucha razón de ser que nosotros estemos enseñándolo. Pero sabe que todo esto nosotros lo vemos con mucha objetividad, porque son enseñanzas que estamos tomando de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, lo que hace operante, lo que hace posible que haya un cambio y una transformación. Cuando Jesús nuestro Señor enseñaba, sin duda alguna que lo hacía con toda la autoridad de Dios. Jesús venía preparado, Jesús venía orado, y cuando Él abría su boca era para enseñar lo que Dios había sembrado, lo que Dios había puesto en su corazón. Y estas son las cosas que a nosotros nos parecen muy pertinentes. El hecho de poder considerar que nuestra vida debe estar dedicada y consagrada a Dios con la responsabilidad de recibir la instrucción para luego poderla compartir. Así que cuando entonces nosotros estamos haciendo esto con propósito, también debemos de considerar que después de tener nuestro título, después de tener el texto al cual vamos a estar haciendo referencia en la exposición de la palabra, también debemos considerar que debemos de tener un propósito general. ¿Qué es ese propósito general? Es hacia dónde quiero llegar. En la congregación tenemos un sinnúmero de gente diversa. Cada quien representa una oportunidad, cada quien representa una necesidad, cada quien representa una carencia. Y es ahí en donde nosotros tenemos que fijar con toda oportunidad el mensaje que habremos de decirle a la gente como una palabra de aliento, como una palabra de esperanza, como una palabra de vida. Y por qué no, hasta una palabra que transforme y que convenza, que redarguya, una palabra que convierta. Finalmente estamos hablando de lo que puede hacer la palabra de Dios, no la nuestra, sino la palabra de Dios. Cuando hay un propósito general, cuando usted sabe qué es lo que quiere de una manera general, usted sabe que le está predicando a una iglesia con la cual la palabra de Dios va a ser satisfecha. La palabra de Dios llega al corazón de la gente. Aun cuando haya esa diversidad de necesidades, la palabra de Dios es suficiente. Y aun cuando usted pueda tratar un solo asunto, un solo tema, por decirlo así, la palabra de Dios, recuerde, nunca regresa a Él vacía. Y sin duda alguna que una frase, un comentario, un versículo, un punto del mensaje, la invitación, la misma conclusión del mensaje, puede ser que hable a una diversidad de personas, o a una, o a dos, o a tres, de distintas maneras. Esto es lo que a veces nosotros no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender. Pensamos que un solo mensaje puede llegar a una sola persona y no, simple y sencillamente llega a todos y Dios trata con nosotros de una o de otra manera. Así que entonces el texto promueve a la congregación el deseo de conocer y amar a Dios. Esta es otra gran posibilidad. La gente cuando escucha la palabra de Dios conoce más de Dios, Dios se revela sus vidas, la gente ama más a Dios porque entienden que Dios les ama y desea lo mejor para sus vidas. Promueve entonces el amar a Dios y también amar la palabra de Dios. Cuando la gente entiende que esto está saliendo de la Escritura, sin duda alguna que la gente va a buscar más de Dios a través de ella. No solamente en lo que escuchó el domingo, sino lo que Dios le puede seguir diciendo en el transcurso de la semana. Y esto preparará sus corazones, sin duda alguna, para que con todo de nuevo la siguiente semana vuelvan a la iglesia con ese mismo deseo, de que la palabra de Dios cumpla su propósito en sus vidas y en sus corazones. Qué importante es entonces todo esto. Sin duda alguna que esto también a nosotros nos brinda la confianza de saber que habiendo predicado y compartiendo la palabra del Señor, bueno, Dios ha cumplido en el corazón de la gente cosas maravillosas.
Y esto nos brinda la confianza de ¿qué? De seguir predicando, de seguirnos preparando, de ver cómo la palabra de Dios está haciendo la obra de manera extraordinaria en el corazón del pueblo, en el corazón de la gente, en el corazón de aquellos que ahí se han congregado. Y vamos a ver entonces muchas oportunidades de cambio y de transformaciones en la vida de todos ellos. Esto es el hecho de poder predicar el texto con responsabilidad, de una manera un tanto general. El propósito de Dios debe de cumplirse en el corazón de la gente. Pero también yo quisiera ver dentro del bosquejo que estaremos viendo en pantalla, cómo al irlo armando, debemos de considerar que debemos tener siempre un propósito específico. Y ese propósito específico es aquello que nos hemos propuesto predicar. Es decir, de aquellas cosas que estamos seguros van a llegar hasta lo último, dado el propósito de Dios. Hemos comenzado, pero también habremos de concluir. Y yo estoy pensando que mi propuesta debe de cumplirse según lo que la palabra de Dios establece. Habrá un resultado. Y ese resultado, bueno, es el propósito que me está guiando hasta llegar a ese lugar a donde me he propuesto. Por ejemplo, ¿hacia dónde debe dirigirse el propósito específico? Al mismo corazón de la gente. De esa gente que hoy ha venido, que se ha reunido en una celebración, en un culto, en donde ellos están ansiosos de recibir el alimento de Dios para su corazón, en donde todos van a quedar satisfechos y la única hambre que puede quedar en ellos es el hecho de decir, yo quiero regresar al mismo lugar porque es un lugar en donde hay abundancia de alimento. Así que el propósito específico nos va a ayudar muchísimo para entender que la necesidad de la congregación va a ser también abastecido por la palabra misma de Dios. Ese es el alimento fresco que toda la gente va en búsqueda de él. Ese es el propósito específico que nosotros podemos tener para bien de nuestra congregación. Cuando nosotros conocemos la necesidad de nuestra iglesia y nos preparamos con la palabra de Dios, sin duda alguna que ese propósito se cumple. Y yo quisiera poder ver algunos beneficios de este propósito específico definido cuando esto se va cumpliendo. Uno, constituye siempre un recuerdo oportuno al predicador de que su mensaje es un medio y no un fin. Es algo que nosotros debemos estar procurando, que la palabra de Dios siempre sea un medio de Él mismo, de Dios mismo, para llegar también a un propósito específico. Que sea para nosotros esta oportunidad solamente de ser usados por Dios y que sea Dios quien llegue finalmente a cambiar y a transformar el corazón de las personas. Pero también el propósito específico ayuda al predicador a depender más de Dios. Que sea la palabra de Dios siempre la que nosotros estemos preocupados por predicar, por enseñar oportunamente a nuestra congregación o al grupo de oyentes a quienes se les va a compartir. Que sea entonces una dependencia más en Dios que de uno mismo, que de sí mismo. No nos predicamos a nosotros mismos, decía el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La práctica entonces de poder iniciar preparado siempre un mensaje con un propósito específico constituye para nosotros siempre una preciosa oportunidad que no debemos desaprovechar, que no debemos descuidar. Asimismo también ayuda a definir al predicador el texto que estamos nosotros viendo en referencia, así como el tema mismo del sermón. Esto nos ayuda muchísimo a ir descubriendo cosas que nosotros nos hemos propuesto decir, corregirlas y sin duda alguna poderlas ordenar adecuadamente. El propósito específico también siempre nos va a ayudar a llegar al blanco, aquellas cosas a donde queremos dirigir nuestra atención, nuestra mirada, aquellas cosas que objetivamente queremos decirle a la gente que pueda recibir, que pueda entender. Y sabemos que esto va a producir sin duda alguna un resultado extraordinario. Estas son las cosas que precisamente el predicador debe de considerar, hacia dónde está apuntando, porque hay demasiadas veces que el predicador no da en el blanco, no llegamos a nada en concreto. Y el propósito específico nos ayuda precisamente para llegar a algo muy, muy concreto. Dentro de la unidad homilética, nosotros estamos viendo ahorita tres cosas verdaderamente importantes. La primera que ya vimos
es el hecho de poder considerar el texto, después lo que sería el propósito general, el propósito específico y posteriormente el tema. El tema es la generalidad de las cosas que queremos nosotros tratar en un solo asunto. Por ejemplo, llámese el amor de Dios. Llámese el amor de Dios. Al hablar acerca del tema del amor, yo diría, no se meta si no lo conoce. Pero si se va a meter al tema del amor, estúdielo profundamente. Y usted va a ver los resultados de cómo Dios le va a usar extraordinariamente. ¿Sabe una cosa? Cuando uno se mete a tratar un tema y no lo conoce, bueno, pues dése por convencido de que no lo conoce. Y es mejor estudiarlo y aprenderlo para después poder compartirlo. Alguien decía esta frase, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Y esto creo que fue una frase de aquel filósofo llamado Víctor Hugo. Ahora nosotros es de competencia saber que al tratar un tema y un asunto lo vamos a hacer en verdad y lo vamos a hacer con responsabilidad. Esto vale la pena siempre tenerlo en consideración. Cuando usted está tratando un tema es porque lo está tratando con responsabilidad, con seriedad y también con conocimiento de causa. Y sobre todo en los asuntos que son de Dios. Es aquí en donde nosotros tenemos que recurrir en primera instancia a la dirección del Espíritu Santo. Segunda consideración, al conocimiento pleno de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras para conocer aquellas cosas que nos hemos propuesto decir. Entonces, el tema en referencia vale la pena siempre conocerlo. Por ejemplo, hacíamos hace un momento la observación del texto, ¿recuerda? Salmo 139. Cuando el salmista le dice a Dios, examíname, oh Dios, le está pidiendo a Dios la oportunidad de que le examine a lo profundo de su ser. Este es un asunto verdaderamente muy en serio, muy concreto y muy específico. Cuando nosotros vemos entonces estos propósitos y cómo es que se van a ir dando, nosotros vamos a ir considerando entonces con mucha oportunidad cómo las cosas van a resultar de manera extraordinaria. Cuando yo veo entonces el propósito específico, cuando yo veo el tema y la relación que estos tienen y veo la hilación que se va dando, sin duda alguna que voy a tener el carácter y la formalidad para poder expresar con toda verdad aquellas cosas que son. Es importante entonces conocer el tema, es muy importante. No se mete usted a predicar de algo que no conozca, porque la gente inmediatamente lo puede detectar. Ahora recuerde, siempre en el auditorio vamos a tener gente preparada. Y por qué no hasta pensar más preparada que uno en muchas áreas que nosotros no conocemos. Y si va a tratar usted un tema en donde tiene usted expertos, imagínese que usted empiece a hablar de cosas que no conoce o que van a quedar tremendamente limitadas, cuando sabiendo que hay gente que las manejan y que las conocen a la perfección. Ahora, qué diferente es cuando uno habla con gente tan experta que conoce el tema que usted va a tratar y cómo ellos pueden aseverar las verdades que usted está diciendo, porque no está hablando de cosas que no conoce, sino de aquellas cosas que confirman el corazón de quienes en alguna ocasión la han tratado, la han estudiado, la han considerado y ahora solamente afirman que las verdades del conocimiento de la palabra de Dios envuelven sus corazones para convertirse, para transformarse, para seguir aprendiendo. Bueno, vale la pena entonces conocer el tema y el asunto que nosotros en propuesta vamos a tratar. Vale la pena entonces meterse a estudiar los asuntos de relevancia con respecto a la predicación. Es así entonces que pasamos a la siguiente consideración. Estamos viendo un poquito rápidamente estos puntos para llegar a aquellas definiciones también que van a ser punta de lanza para que la predicación llegue al corazón de las gentes, a su cabeza y produzca las transformaciones que sean necesarias. Al hablar entonces del asunto en referencia del texto ya considerado como examíname, oh Dios, que sería la verdad central, sería el texto en referencia y sería el punto de vista específico de Dios al corazón del hombre. Es una invitación personal que el salmista inspirado por Dios le dice al Señor, Señor, examíname. Hoy es un tiempo de examinación, hoy es un tiempo de oportunidad. Nosotros diríamos al exponer esto dentro de una breve introducción.
Pasaríamos entonces inmediatamente a la introducción. ¿Cómo introducir el mensaje? ¿Cómo captar la atención del auditorio? Cuando usted ha hecho referencia ya, en este caso, al texto de la Escritura, cuando ha dado la palabra, cuando ha dado a conocer de alguna manera enfática sobre el propósito específico y aún general, bueno, pues ahora llega la oportunidad de saber que el tema que estamos tratando y que usted va a saber manejar se refiere a aquella introspección que el hombre puede hacer de sí mismo. ¿Por qué no decirle al público en este momento, a la hora de introducir el mensaje, la importancia y la atención de esto? Usted es aquí donde va a declarar cómo lo que usted quiere decir tiene sentido, tiene cabeza, tiene propósito. La introducción sirve para que la gente sea captada en toda su atención y de esta manera, bueno, pues no estemos hablando al viento ni al aire, ni palabras más ni palabras menos, sino simple y sencillamente que el propósito empiece a abrir la mente de las personas en cuanto a aquello que usted va a tratar, que la reflexión que la persona pueda hacer en este momento capte toda la atención de lo que usted quiere decir. ¿Cómo introducir esto? Se dice que una de las dificultades que siempre va a tener un predicador es el cómo comenzar. Y cuando usted sabe cómo comenzar, cómo introducir un mensaje, sin duda que también va a saber cómo concluir. Por lo menos eso lo esperamos, sobre todo cuando estamos llevando un lineamiento a través de lo que conocemos como lo que es el bosquejo. Se da cuenta entonces de qué tan importante es esto, tener un bosquejo, tener un sentido, tener una dirección, y entonces esto tiene una conformación muy oportuna. Es así entonces cuando nosotros queremos introducir el mensaje y captar la atención como primera instancia. Segundo, declarar brevemente aquellas cosas que nos proponemos que la gente hoy día pueda ver con objetividad, aquellas cosas que nos hemos propuesto decirle a la gente. Alguien dijo que la introducción es como casi la conclusión del mensaje, de aquellas cosas que nos hemos propuesto decir, que la gente pueda tener un encuentro con Dios, una reflexión profunda, un conocimiento de la palabra para que sus corazones puedan ser redarguidos. Es la forma de poderse presentar. Por ejemplo, si usted conoce a una persona que antes no había visto, se la presentan y le dicen, mira, te presento a mi amigo, a mi tío, a mi hermano, a mi primo, etcétera, y aquella persona le saluda con una sonrisa. Es obvio esperar que en justa correspondencia usted le devuelva no solo el saludo, sino también que la atención de una sonrisa. Y si no, obsérvelo usted, sonríele a aquel que está a su lado y denle una sonrisita y regálele ahí unos $20, unos 20 pesos, según la moneda que trabaje, quetzales, en fin. Y sin duda alguna que la persona, bueno, se va a sonreír por el saludo que usted le está brindando. Y si le regala los 20 quetzales o los $20 o los 20 pesos, pues la sonrisa va a ser, como dicen, ¿no?, de labio abierto. Así que hay muchas maneras entonces de poder captar la atención y introducir esto de una manera grata, de una manera en donde la atención de la gente se centralice a la vista de sus ojos y digan, yo quiero eso que el pastor, que el predicador está diciendo, lo anhelo para mi corazón. Y entonces la atención de la gente está captada, está capturada, para que la palabra de Dios se deslice sobre sus corazones, sobre sus mentes y produzca el efecto que sin duda alguna nos hemos propuesto bajo la dirección del Espíritu Santo y las indicaciones de Dios. De esta manera tan sencilla quiero hablarles acerca de lo que puede ser la introducción. Un cordial saludo, una cordial presentación y aquellas cosas breves que usted está declarando que se propone decir para el auditorio, para la gente que le escucha. Llámese iglesia, llámese una reunión de adultos, de jóvenes, de mujeres, de niños, etcétera, o de su propia congregación. Hago referencia a ello porque tenemos un sinnúmero de oportunidades donde poder compartir la palabra de Dios. Llegamos así entonces a lo que sería la introducción de aquello que usted se propone decir y luego encontramos entonces las divisiones. Las divisiones es la parte o las partes que componen un mensaje, ya en forma, ¿verdad? Decir, bueno, yo puedo tener 3 divisiones, cosas muy concretas que puede determinar, inclusive
por el contenido de lo que usted expresa, de las verdades que habrá de presentar ordenadamente, y también la otra oportunidad que usted va a tener es el hecho de fijar hasta un tiempo. Si, por ejemplo, usted piensa o puede pensar que un buen sermón y que un buen mensaje debe tener un tiempo muy oportuno que podía establecer y decir, bueno, conozco mi gente y mi gente aguanta mucho, un buen mensaje podría decir, es de 40 minutos. Hay predicadores que tienen mucho que decir, cosas muy buenas que decir y utilizan a veces 50 minutos, la hora, y hay hasta quien se va demasiado lejos, ¿verdad? Y la gente pues está ahí, pero a lo mejor ya no está atenta, a lo mejor lo están viendo, pero no lo están escuchando. O a lo mejor solamente sus oídos se prestan para oír, pero están en otras escenas y en otros lugares. Déjeme decirle con todo respeto, a veces la capacidad de la gente, la retentiva de la gente para recibir un mensaje, pues oscila alrededor de entre los 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, ya lo demás es cansancio y fatiga. Bueno, esto es lo que dicen los que saben de la homilética, ¿verdad? Yo solamente le quiero hacer esto como referencia. Muchas veces la gente afirma todo lo que usted está diciendo, pero muchas veces vea usted que hay gente que se está durmiendo, ¿verdad? Y a todo el mundo le dicen que sí, o al predicador le están diciendo sí, 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 pero lo que pasa es que ya están cabeceando, se dice, ya están durmiendo. Bueno, no se trata de dormir a la gente, se trata de que la gente acepte la palabra y afirme con oportunidad en el tiempo de la buena predicación aquellas cosas que Dios está tratando con su vida y con su corazón. Las divisiones entonces nos sirven para eso precisamente, para ordenar los mensajes a los cuales nosotros nos proponemos llegar al corazón de las personas. Es así entonces como pueden surgir 3, 4 o hasta 5 divisiones, incluyendo obviamente la reflexión, la conclusión y la invitación. Pero vamos a hablar brevemente de esto. Una vez que hemos nosotros dado la introducción y tenemos una primera parte, voy a hablar de un mensaje que puede ser de 3 o 4 partes. Entonces yo tengo que ver qué es lo que el texto o el tema en proposición me está diciendo. Vayamos brevemente al texto que hemos dado como referencia y punto de partida, Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? En referencia nos dice, examíname, oh Dios. Ahí está ¿qué? El título. Estamos invitando a Dios a una introspección de manera general. Pero luego de manera muy particular y muy profunda, dice el escritor sagrado, y conoce mi corazón. Mire, qué hermoso es el hecho de poder saber que podemos abrir nuestro corazón delante de Dios. Para el ser humano resulta muy difícil abrir su corazón delante de cualquier persona. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque somos iguales, somos semejantes. Abrir el corazón delante de una persona es brindarle toda la confianza para que nos conozcan. Es brindarle la oportunidad para que puedan opinar de nosotros lo que pensamos o lo que sentimos de alguna manera. Es el hecho de poder confiar en la persona y decirle qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando. Y entonces la persona que nos escucha puede ser una persona que te dé un buen consejo en reflexión a lo que tú le estás diciendo o en respuesta a aquellas cosas que tu corazón está requiriendo, aquellas cosas que necesitas saber, lo profundo de tu ser y el porqué de esas situaciones. Cuando la palabra de Dios entonces oportunamente llega así para ser inspeccionado nuestro corazón, permitiéndole a Dios esto, sin duda alguna que va a haber cosas extraordinarias que van a suceder. Entonces, yo definiría dentro de lo que sería el bosquejo de este sermón en la primera parte, examina mi corazón. No dejo obviamente de relacionar la primera parte que como título tengo, examíname, oh Dios. Y luego dice, y mira mi corazón. Puede ser la misma palabra, examina mi corazón. ¿Sabes qué implicaciones tiene esto? El hecho de saber que estás descubriendo tu corazón a alguien que verdaderamente lo puede entender, lo puede comprender. Y sin duda alguna que es el único que puede dar la mejor de las respuestas a tu vida. Porque cuando tú le estás diciendo a Dios, examina mi corazón, estás diciendo, examina mi vida. Te estás dando esa oportunidad, te estás dando esa oportunidad de saber que estás tratando con aquel que te hizo a su imagen y a su semejanza.
de aquel que sabe cómo funciona tu corazón, si está muy acelerado, si está muy tranquilo, cómo es que está. Le estás dando la oportunidad a Dios de que trate con tu forma de ser, con tus actitudes, con aquellas cosas que sabes que de tu vida no están bien y que son incorrectas. Te estás dando la oportunidad a ti de un trato excelente con la persona más sabia y más indicada para poderte decir cómo es que tú te encuentras. ¿Recuerdas aquel encuentro ocasional de aquella mujer con Jesús ahí en el pozo? ¿Recuerdas esa escena hermosa? Está en la Escritura precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Y Jesús, en ese diálogo que tiene con ella, está examinando su corazón. Cuando Jesús le dice, llama a tu marido, y la mujer dice, no tengo marido, Jesús le dice, bien sabes, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, le dice Jesús, y con el que vives no es tu marido. Fíjate cómo cuando Jesús explora el corazón, nos descubre cuál es nuestra condición. Y qué hermoso, ¿verdad? Que no tenemos que ir con ningún mago, ningún adivino para hacerle preguntas y que nos diga cómo está nuestro corazón. Jesús te dice cómo está tu corazón, cuando solo permites que Él pueda examinarlo. Y Jesús te puede decir, ¿sabes qué? ¿Estás bien? Sigue así. O te puede dar la palabra correctiva para decirte, necesitas un cambio, necesitas una transformación. Ante la palabra de Dios y ante las necesidades del hombre, cuando somos así llevados a la reflexión, no podemos menos que ver que hay toda una hilación de enseñanza, de trato de Dios con el hombre, con el ser humano, con la mujer, con el joven, con el niño. Solo basta que nosotros nos demos ¿qué? La oportunidad. Como segunda referencia yo puedo ver inmediatamente ahí en un segundo punto, ¿verdad? Dentro del texto bíblico, cuando el escritor dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y luego dice, y pruébame, y conoce mis pensamientos, está hablando con cuánta oportunidad dice, Señor, pruébame. Una de las cosas más difíciles para declararle a Dios es, pruébame, Señor, ponme a prueba, ve si verdaderamente soy lo que digo ser. ¿Sabe que esto vale la pena considerarlo delante de Dios? Porque cuando Dios te prueba, también estás dando la oportunidad de saber que tú puedes ser probado por Dios de una manera fuerte, donde están tus carencias y tus necesidades, no solo para ver cuán débil eres, sino para que salgas probado, ensayado, mejorado después de la prueba que Dios te ha puesto. Yo creo que a nadie le gustan los exámenes, a nadie le gustan las pruebas. ¿Por qué? Porque ahí va a salir la pura verdad. Ahí va a ver cuánta capacidad tenemos o no, de dónde estamos nosotros necesitados. Es como si yo le dijera, a ver, saque su lapicito y una hojita aparte, porque ahí le va el primer examen de homilética. A lo mejor usted va a decir, bueno, pues no está tan difícil, pero a la hora de la verdad nos vamos a dar cuenta dos cosas. Si hemos sido atentos con Dios, estamos muy bien, pero si hemos sido desatentos con el Señor, puede ser que nos diga, pues tienes un 6, no estás muy bien, que digamos. Cuando le pedimos a Dios que nos pruebe, no le estamos diciendo al Señor, Señor, mira, pues te voy a dar la oportunidad de que tú lo hagas, pero sé confiar conmigo. Dios lo va a hacer, obviamente, pero te va a decir en qué condición exacta te encuentras. Dios no te va a dar vueltas para decir, pues mira, te he examinado y estoy descubriendo. No, Él te va a decir, descubrí esto en tu corazón. Hay dolor, hay tristeza, hay amargura. Está la situación grave en tu vida. Bueno, sin duda alguna que esto nos va a servir muchísimo. Cuando la palabra de Dios llega así a ser confrontada con nuestro corazón, con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas, sin duda alguna que cosas maravillosas estarán sucediendo. Cuando estamos entonces nosotros relacionando una cosa con la otra y nos damos cuenta que siempre hay una razón que nos vincula y estamos utilizando frases de enlace, sin duda alguna que la exposición va a ser más sencilla y más simple. Examíname, oh Dios. Y luego dice, y mira mi corazón. Yo puedo utilizar como frase de enlace exactamente lo mismo. Examina mi corazón. Ya no le digo solamente examíname, oh Dios. Ahora le digo, Señor, examina mi corazón. Pero la segunda frase de enlace podría ser muy similar a la primera. Ahora te pido, Dios, que me pruebes.
que me pruebes y que examines además mis pensamientos. ¿Sabe qué le está pidiendo a Dios? Ya no solamente su manera de vivir, sino su manera de ¿qué? De pensar. Estas son las cosas a veces que tampoco nos atrevemos a pedirle a Dios que sucedan y que se den. Pedirle a Dios que examine nuestra alma, nuestros pensamientos, lo que estamos nosotros pensando, lo que nosotros conocemos. Cuando yo le digo esto a Dios, me estoy dando otra oportunidad a mi vida que habla favorablemente de esto. Hay cosas que pienso y que estoy pensando mal, que no son correctas ante los ojos de Dios, que yo sé que estoy equivocado. Pero cuando abro mi corazón a Dios y mis pensamientos y le digo al Señor, examíname, oh Dios, es porque dos cosas pueden suceder. Obviamente, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, pero el común denominador cuando le decimos, Señor, examina mis pensamientos, le estamos diciendo, ve si estoy apto para continuar así o si debo hacer un alto en la vida para detenerme y mejorar mi condición. Yo creo que Dios está dispuesto a intervenir a favor de nuestra vida. Nunca para mal, sino siempre para bien. Y Dios va a quitar lo que no funciona. ¿Por qué? Porque Dios actúa así. Ahora, qué interesante es esto. Dios no solamente al examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos nos muestra en dónde estamos mal, sino nos da el resultado, nos da la mejor oportunidad para inventar, para sanar, para componer, para que nuestra vida pueda ser mejor y diferente. ¿Quién puede ver a tus pensamientos? ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento? Yo no lo sé, pero claro que Dios lo puede saber. Y cuando tú descubres esa oportunidad para llenar ese espacio, esa carencia y esa necesidad, para quitar lo feo, lo áspero, lo difícil, lo dificultoso, las cosas que a ti mismo no te gustan, te está dando la oportunidad, le está brindando a Dios ese espacio de poder tratar con tu vida, con tu corazón, con tus pensamientos. ¿Sabías tú que en el alma están los pensamientos? Está el intelecto, está la forma de reaccionar y de ser, de aquello que dirige nuestra forma de vivir, nuestros pensamientos. Cuando nosotros le estamos pidiendo esto a Dios, es porque estamos haciendo, sin duda alguna, lo mejor de lo mejor. Una de las mejores decisiones de nuestra vida es que constantemente estemos a cuentas con Dios diciéndole, Señor, esta es mi condición y quiero que tú me ayudes. Bueno, esto no termina obviamente ahí. Si usted ve la tercera consideración como una división, vemos inmediatamente la palabra de enlace que sigue y dice, y ve si hay en mi camino de perversidad. Esta es otra de las cosas que Dios nos brinda como oportunidad. Y el salmista lo hace. El salmista declara, Señor, y ve en mi caminar si hay perversidad. Si estoy haciendo cosas indecorosas. Señor, fíjate en mi forma de caminar, hacia dónde me llevan mis pasos. ¿A dónde es que estoy yendo? Puede ser un camino que yo considero que está bien, pero puede ser camino de muerte. Así nos enseña el libro de Proverbios. Cuando tú le estás planteando esto a Dios y estás enlazando todo esto, le estás permitiendo a Dios la examinación completa ¿de qué? De tu vida. ¿Recuerdas lo que examina el salmista desde un principio? Le pide a Dios que examine, dice, examíname, oh Dios. Y luego específicamente le está diciendo cosa por cosa. ¿Para él era oportuno y era necesario? Sin duda que sí, pero no dudo que también lo pueda hacer para usted y para mí. Cuando hago referencia siempre a ese texto de la Escritura, Dios habla fuerte a mi vida. Y ahorita Dios me está diciendo, estoy examinando lo que tú estás pensando. Estoy examinando cómo está tu caminar. Y de veras tengo que decirle a Dios, Señor, muéstrame, dímelo. Porque puede ser uno necio de pensar que está bien y realmente puede ser que estemos mal. Dios nos va a revelar cosas que nosotros no conocemos. Dios nos va a revelar cosas que a nosotros no nos gustan, que sabemos que están ahí en nuestro pensamiento y en nuestro caminar. Pero mira, qué bueno cuando Dios te dice, estás mal, para decirte además cómo es que puedes tú hacer para estar bien. Cuando estas cosas entonces se dan, nosotros vamos a tener menos problemas. Nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra predicación va a ser muchísimo mejor. Ahora, cuando nosotros no lo sabemos y lo estamos aprendiendo, nos estamos dando la mejor de las oportunidades para ser de los mejores predicadores. Y yo creo que en este ordenamiento del conocimiento, de lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, sin duda alguna que nos estamos brindando así
para ser los siervos que Dios quiere. Cuando llegamos entonces nosotros a armar un buen bosquejo, con puntos muy precisos y con puntos muy exactos, vamos a poder aterrizar nuestras ideas finalmente para llegar a conclusiones muy prácticas. Yo creo que la palabra de Dios no solamente es el hecho de conocerla, sino de poderla llevar a cabo. ¿Cómo aterrizar nuestras ideas? Bueno, ahora nosotros vamos en este momento a ver cómo todo esto que estamos nosotros mencionando brevemente, las vamos a aterrizar. Es decir, cómo llegar a concluir finalmente en una reflexión que traiga el beneficio que la gente está deseando. Hay gente que sabe comenzar, pero que no sabe cómo concluir, porque le está faltando la ordenación de sus ideas. Llegamos a un punto en donde digo, bueno, Señor, ya todo esto lo he entendido, todo esto está muy bien, pero ¿qué falta? Y la palabra de Dios no es inconclusa, la palabra de Dios llega a conclusiones muy fuertes para bien de nuestras vidas. Y si no, mire, permíteme decirle lo que sigue. En esta porción de la Escritura, cuando el salmista dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, llega a una conclusión. Señor, guíame en el camino eterno. Si yo le pudiera decir, miren, vamos a resumir todo esto para pedirle ahora a Dios que sea el que nos guíe en nuestra forma de ver, de pensar, de hablar, de decir, de expresar. Cuando le estamos diciendo a Dios, Señor, una vez que tú me has examinado y me has mostrado mi condición, lo menos que yo te puedo pedir ahora es que me sigas ayudando. Que he entendido que estoy mal, que he entendido que mi caminar no es el correcto, que he entendido que mi proceder, mi forma de pensar no ha sido la mejor. Ahora te pido, Señor, que me guíes por el camino eterno, que a ti te agrada. Yo quiero llegar algún día a tu presencia, Dios, pero quiero llegar bien. Quiero llegar en un estado de exaltación y de glorificación a tu nombre, en un estado de dudas o de incertidumbre, de tristeza o de dolor. ¿Cuánto tiempo hemos malgastado en nuestra vida? Creo que es un buen tiempo para ponernos a cuenta con Dios. Es así entonces como llegaríamos a una conclusión, ¿verdad? Hacer reflexionar a la gente y llevarle a una decisión formal en su vida. Después de que le hemos permitido a Dios, ¿cómo está nuestra condición? Posiblemente va a haber gente muy quebrantada, gente muy dolida, porque se ha dado cuenta que sus pensamientos no han sido los mejores, que su corazón no ha sido lo mejor para Dios y que su caminar no ha sido el mejor en la vida. Cuando la gente hace entonces estas observaciones que son siempre pertinentes, sin duda alguna que se están dando la oportunidad para mejorar su condición. Es aquí cuando nosotros le podemos decir a Dios, Señor, aquí estoy. Gracias por tratar con mi vida. Ahora te pido que en esta oportunidad que tú me das, me pongas en ese caminar y en ese sentir correcto. Estamos llegando a la conclusión y a la invitación. Jesús dice, vengan a mí todos los cansados, trabajados. Vengan a mí todos aquellos que están sedientos. Vengan a mí todos aquellos que tienen hambre. Cualquiera que sea tu condición, tú puedes venir a Jesús. Ahora, puede ser que en esta confrontación bíblica que estamos teniendo, en esta exposición de la palabra, pueda haber gente que un día anterior, 2 días antes, una semana, un mes o un año, han estado viviendo vidas que glorifican a Dios, vidas que agradan a Dios. ¿Por qué no decirle a esa gente que está bien, venga usted también y dele gracias a Dios por la oportunidad de tener esa relación con Él, por la oportunidad que ha dado Dios a su vida de conocerle cada día más y más? Porque también hay gente que vive bajo la autoridad y soberanía de Dios, gente que dispuso también un día, así como usted y yo lo estamos haciendo hoy, de que Dios examinara su corazón. Creo que no hay mejor médico que el que está cerca a nosotros y su nombre es Jesús. No hay mejor palabra que la palabra que Dios nos pueda dar en este preciso momento. Cuando entonces estamos concluyendo, hacemos la invitación, la gente puede venir y lo que nosotros podemos hacer por ellos y por nosotros mismos es conducirlos en oración a un encuentro formal con Dios, un tiempo de oportunidad. Estamos llegando así entonces al final de esta exposición de lo que sería un bosquejo bíblico. Hago un breve resumen siempre, al final es muy conveniente de los 3 puntos o 4 que ha dicho, incluyendo su propósito y el texto en referencia. Y es así entonces como la gente en este resumen
puede recapacitar y pensar, gracias Dios por la oportunidad que tú me has dado hoy de escuchar tu palabra. La llevo sembrada en mi corazón, en mi mente, y mi caminar hoy será de acuerdo al tuyo. Guíame por camino eterno.